Muy buenas noches, querido público, querida audiencia. Soy Juan Diego San Andrés y voy a darles un resumen de parte de mi grupo sobre lo que es la Guerra Fría. Y la Guerra Fría fue un conflicto bélico, de ideologías político y económico que se dio entre el capitalismo, encabezado por Estados Unidos, y el comunismo, encabezado por ese entonces la Unión Soviética. ¿Ok? Este comenzó en 1947, cuando se instaló la doctrina Truman, y terminó en 1989 cuando se dio la caída del muro de Berlín. Un contexto rápido, el muro de Berlín fue un muro, no hay por dónde verle, un muro que se construyó, que dividió a Berlín en dos, o sea, Alemania, perdón, dividió a Alemania en dos, que era la parte capitalista y la parte comunista. Pero bueno, con la caída de eso se dio el fin de la Guerra Fría. Pero bueno, ¿qué es la doctrina de Truman? Como sabemos, esta Guerra Fría se dio al terminar la Segunda Guerra Mundial, que con esto Europa estaba totalmente devastada, destruida, tanto cultural, religiosamente, económicamente, sobre todo, socialmente e infraestructuralmente. Muchos de los países no tenían los ingresos o no tenían la economía necesaria para reconstruir sus sociedades, sus casas, eh, sus familias incluso no tenían para sustentarse. Así que aquí es donde empieza este conflicto. Estados Unidos, por parte con John F. Kennedy, promovía a los países que ayudaba el capitalismo, como ya mencioné, todo lo que era el emprendimiento, el libre mercado, todo eso. Y por parte de Nikita Khrushchev, promovía el comunismo. A todas las naciones al inicio funcionaba. Cuando los rojos entraron a los países que apoyaban, les iba muy bien, pero con el pasar del tiempo, muchos de este régimen o de este sistema económico y político se fue destruyendo, muy parte por la corrupción, y en sí no funcionó muy bien el comunismo. Esto fue una de las razones por la que la Unión Soviética... Pero bueno, datos importantes dentro de la Guerra Fría. Como dije al inicio, es un conflicto bélico, ¿ok? ¿Por qué? Porque ni Estados Unidos ni Rusia participaron activamente, o sea, entre los dos. Nunca hubo un conflicto bélico entre ambos países. Países que sí estuvieron involucrados fueron países pequeños, como Vietnam, algunos países también de las Filipinas, estuvieron involucrados dentro de este, de este conflicto. Y ellos sí pelearon, ellos sí dieron pelea de una manera armamentística, defendiendo la ideología de su país líder, de su país cabeza. Otra de las cosas importantes a destacar es que después de un tiempo, lo que se hizo fue crear la cortina de hierro o la cortina de acero. Esto era una línea imaginaria, una línea fraccionaria. Imagínense alguna línea que vive Europa. Esto fue imaginario. Lo que iba dentro de esa cortina eran los países comunistas. A estos se les decía que no, que su ideología es lo mejor que el comunismo, o sea, se morían de hambre, pero les decían que no, que el comunismo está súper bien y que los Estados Unidos, que los países capitalistas están a nada de... cosa que era totalmente mentira. Al otro lado se quería penetrar, se quería destruir la cortina de hierro por parte de todos estos países. Eh, se crearon diferentes, por así decirlo, organizaciones para defender estas ideologías. No se lo dijo directamente, pero se nota. Organizaciones por parte de los Estados Unidos o de parte del capitalismo se creó la OTAN o la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Era una organización que en sí, bueno, del Atlántico Norte ya sabemos que es para el norte, lo que Estados Unidos, Inglaterra, Francia, estuvieron involucrados en este tratado. Y por parte de la Unión Soviética, lo que se formó el Pacto de Varsovia. Estuvieron involucrados muchos países soviéticos en ese entonces. Claro que muchos no se les consultó, solo dijeron métete y ya está. También organizaciones gubernamentales que estuvieron muy involucradas. Estados Unidos o el capitalismo tenía por su lado a la CIA, bueno, Estados Unidos sí tenía a la CIA y la mantiene hasta ahorita a la CIA, y por su parte la Unión Soviética creó a la KGB. Estas dos eran agencias de espionaje, dijeron seguridad nacional. En pocas se fue extendiendo más, la Unión Soviética llegó incluso a Cuba,
Hubo uno de los conflictos más importantes es la crisis de los misiles en Cuba. También otro es lo que es también la guerra de Vietnam. Es una de las primeras guerras en las que Estados Unidos pierde. No lo quiero admitir, no lo es orgulloso, pero Estados Unidos perdió en la guerra de Vietnam. Otro conflicto, bueno, conflicto entre comillas, es la caída del muro de Berlín. Se podría decir que estos son unos exponentes de estas, o sea, son batallas y no batallas al mismo tiempo. Estos conflictos son más económicos y políticos, ya que los países lo que quieren hacer es promover su sistema económico. ¿Esto para qué? A la URSS le convenía que hubieran más sociedades, hubieran más países comunistas, aportaban más al Estado. Y a Estados Unidos le convenía que hubieran más países que fueran capitalistas, que tuvieran más apoyo en Europa, ya que luego, si es que salían adelante, tenían un gran nivel de comercio con Estados Unidos, tenían favoritismo con Estados Unidos y no queda nada más. Es un conflicto bélico, entre comillas, político, económico y social entre el capitalismo, liderado por John F. Kennedy, y el comunismo, liderado por Nikita Khrushchev. Comenzó en 1947, luego de la Segunda Guerra Mundial, y llegó hasta 1989, hasta la caída del muro de Berlín. Sus agencias importantes, la CIA y la OTAN, que acompañaban al capitalismo, y la KGB y el Pacto de Versalles, ay, es mi perro, y el Pacto de Versalles, que acompañaron al comunismo o a la URSS. Espero que no quede ninguna duda. Y si es así, no duden en preguntarme, la verdad es un tema que me apasiona demasiado. Una muy buena noche, una muy buena semana. Nos vemos en la